entonces la fracción segunda. Aquí debemos tener, perdón, no, el inciso B, porque ya hablamos del inciso A, que es la flagrancia, la cuasiflagrancia. Ese inciso B hay que tener mucho cuidado porque prevé dos hipótesis de flagrancia, y es donde normalmente la fiscalía erra al momento de querer sustentar la legalidad de la detención ante el juez de control. Y ya me pasó en un caso particular donde logré que, no obstante que estuviese acreditada la participación de mi representado, su libertad inmediata en una audiencia que no duró más de 10 minutos porque el Ministerio Público no pudo sustentarme en qué hipótesis normativa encuadraba perfectamente la detención que se había practicado a mi representado. Y era sencillo, era el inciso B, primera parte, flagrancia por señalamiento. Pero aunque parezca increíble, ahí nos damos cuenta cómo es importante la teoría y la conjunción de esto en la práctica diaria. Y es sorprendente que una persona que se supone que es el representante social y que por ende representa un órgano técnico no distinguiera entre las diferentes hipótesis de flagrancia que contempla el Código Nacional. Entonces el inciso B, en primera instancia, en lo que es la primera parte, nos contempla lo que se llama la flagrancia por señalamiento, y nos dice que es cuando la persona sea señalada por la víctima o ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder los instrumentos, objetos, productos del delito. Hasta ahí estamos hablando de lo que sería la flagrancia por señalamiento. Pero después nos dice, nos está hablando de una hipótesis diversa. Dice, se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. A esto se le conoce en la jurisprudencia y en la doctrina como la flagrancia indiciaria. Y en ese asunto en particular, que fue una audiencia con detenido que se celebró allá en Ecatepec, en Chiconautla, incluso tuve problemas con la fiscalía en sede ministerial porque no me quería dar acceso al detenido ni a la carpeta. Después quería que le firmara sin revisar el contenido de la carpeta. Nos confrontamos, finalmente sí me dieron acceso a la carpeta. Cuando yo la vi dije, se va a decretar de legal la detención, lo van a vincular a proceso y le van a imponer prisión preventiva oficiosa, ¿no? Hablo con el cliente, con sus familiares, y pues obviamente les hablo del escenario real. Digo, y sí les recuerdo que le dije, salvo que la fiscalía cometiera un error gravísimo del cual yo pudiera aprovecharme y lograr que le dieran la libertad, ¿no? Pero yo le tengo que ser sincero, y esto es lo que yo encuentro, ¿no? O sea, está bien sustentada, y pues para mi sorpresa se dio esa situación. La fiscalía, al momento de solicitarle al juez de control decretara de legal la detención, refirió que solicitaba se decretara de legal la detención con fundamento en lo dispuesto en el artículo 146, fracción segunda. Y desde ahí dije, por eso digo, es importante escuchar, ¿no? Que fracción segunda. Y entonces le digo a la juez, su señoría, solicito que la fiscalía me precise en cuál de las hipótesis normativas que prevé la fracción segunda del artículo 146 encuadra a la perfección la detención que se le practicó a mi representado. Y la juez todavía me dice, es que está inmerso en su teoría del caso. Digo, no, su señoría, la fiscalía es un órgano técnico y por lo tanto está obligado a fundar y motivar en qué hipótesis normativa encuadra a la perfección la detención que se le practicó a mi representado.
Y es cuando empieza a ver que revisaba la carpeta, pero empieza a sudar. Dije, este cuate no tiene ni idea de dónde está, dónde está sustentada la detención de mi representante. Y lo veo que buscaba y buscaba. Y fue cuando dije, ahí tú también debes ser muy inteligente, porque si tú hablas de más, le puedes dar la pista a tu contrario y que encuentre la respuesta para darle sustento a su actuar. Pero cuando yo vi que no tenía ni idea, dije, entonces fue cuando dije, a mayor abundamiento, su señoría, ese dispositivo tiene dos incisos. El primero de ellos se refiere a lo que se conoce en la doctrina de la jurisprudencia como la cuasiflagrancia. Y el inciso es, a su vez, contiene dos hipótesis. La primera de ellas se llama flagrancia por señalamiento. Y la última hipótesis es la relativa a lo que se conoce como la flagrancia o la presunción de flagrancia o flagrancia indiciaria. No, pues más lo confundí. Entonces, insisto, su señoría, solicito que la fiscalía me refiera en cuál de las tres hipótesis que acabo de mencionar se sustenta la legalidad de la detención de mi representado. Y es cuando la juez le pregunta, fiscalía, ¿puede responder a la pregunta que le formula la defensa? Y dijo, no. Cuando dijo no, incluso la juez se quedó así con cara de... O sea... Pensábamos que íbamos bien hasta este momento, ¿no? Ya no dije absolutamente nada porque había logrado lo que quería, ¿no? Obviamente le dan el derecho de réplica y se decreta de ilegal la detención, ¿no? O sea, es sorprendente, pero lamentablemente son cosas que vivimos y que en la práctica en muchas ocasiones también por una defensa pasiva no se combaten ese tipo de circunstancias o situaciones, ¿no? Y es donde vuelvo a insistir, ¿no? Que es mentira lo que dijo en una ocasión que me invitaron como ponente y que previamente a su servidor un ministerio público del Estado de México refirió que a ellos no les interesaba la teoría, que ellos eran pragmáticos, que solamente aplicaban la práctica y que sí, yo sí me atreví a debatir esa cuestión y le dije, por eso es que se decretan de ilegales sus detenciones, ¿no? Porque no tienen ni idea de lo... Es cierto, son pragmáticos, se vuelven abogados de machote, pero ya estando en la práctica, entonces se cometen ese tipo de errores, ¿no? Y créanme que yo jamás en mi vida me imaginé que fuera a lograr la libertad por un error de esa naturaleza por parte de la fiscalía, pero se da y es lo que me ha enseñado la vida. No ha sido la primera vez que me aprovecho de una deficiencia técnica por parte de la fiscalía y yo ya llevo preparado de alguna manera mi teoría del caso, incluso si puedo adelantarme y llevar incluso criterios jurisprudenciales para darle sustento a mis argumentos, lo hago. Pero a veces son situaciones que se dan en el momento y que debes traer el conocimiento previo. Si yo no hubiese traído ese conocimiento previo en relación a las diferentes hipótesis de flagrancia, pues ¿cómo le debato a la fiscalía en relación al sustento, ¿no? legal de la detención? Entonces, vuelvo a confirmar que el abogado no se hace solamente en la práctica profesional, sino es una fusión, es academia y la práctica. Una pregunta. Adelante. Bueno, la cuestión de si nos solicitan el apoyo porque tal persona le robó, pero ya se dio la fuga, momentos después, ¿es necesario que yo la suba a la unidad para realizar la búsqueda? A la supuesta víctima. A la víctima, o no, o ahí se puede operar la cuasiflagrancia. Bueno, como tal, o sea, entiendo que se da el hecho, llega la víctima, te solicita el apoyo y tú la subes a
a una unidad, te la llevas y posteriormente lo encuentran, ¿no? Ajá. Bueno, sería lo ideal para efectos de que no se interrumpa la persecución. No ha sucedido siempre así, porque resulta también, bueno, en las narrativas que he visto dentro de las carpetas de investigación que he analizado, que se hace la detención y dicen, y enseguida venía corriendo la víctima, ¿no? No sé si en realidad se haya ocurrido así, pero bueno, le dan el argumento y se decreta de legal nada. Salvo que apareciera un video, ¿no?, que demostrara lo contrario, entonces ahí sí pudiera en su momento ponerse en tela de juicio tu versión en ese sentido y que se demuestre que la detención ocurrió en una forma diversa, como la audiencia que comentábamos la semana pasada, donde la cual le llama la atención no solo a la fiscalía, ¿no?, también solicita que se le inicie procedimiento disciplinario a los policías de la Secretaría de Ciudad y a los policías de investigación, porque se les pidió cierta información y contestaron ahí en un determinado sentido que dice, no es posible que contestes de esta manera porque estás obstruyendo, ¿no?, la investigación. Otra pregunta. Adelante. Igual nos sucedió que, bueno, curiosos, nos informaron que estaban robando las autopartes. Llegamos y era correcto. Los detenemos, pero la víctima, no hay víctima ofendido, no hay. Entonces, bueno, por lógica tenemos que presentarlo. Exacto. Porque cuenta con los indicios, pero ahí aunque no llegue la víctima, bueno, el ofendido sería. Bueno, aquí estamos hablando en primera instancia, el robo es un delito que se persigue de oficio, ¿no? Y dependiendo de la entidad federativa, incluso habla que tratándose de autopartes, pues es de oficio, ¿no? Ahora, hay delitos en los que incluso son de querella y que no está la víctima ofendida. El código señala que el Ministerio Público tiene un plazo para lograr la comparecencia de la víctima u ofendido. Entonces, tú cumple con tu labor de hacer la puesta a disposición, porque si no pudieras incurrir en una posible negación del servicio o en otra conducta, ¿no?, dependiendo de lo que hagas, ¿no? Pero normalmente pudiera ser una negación del servicio porque no le prestaste, ¿no?, el servicio a la víctima, que en este caso en particular, entonces, como no hay supuesta víctima, bueno, primero el delito es de oficio, no requieres de... Y dos, tratándose de delitos que son de querella y que no esté presente la víctima, tú haz la puesta a disposición y ya es problema del Ministerio Público si localiza o no a la víctima ofendido. Es más, podemos analizar lo que refiere el código al respecto. ¿Ya tienes el fundamento? Porque sí. Te vi, el de cuando no está la víctima. No. ¿O de qué me ibas a hablar? No, estaba buscando el 146, pero el de que no está la víctima es en el registro de procedibilidad. Sí. ¿Siento que es? 221, a ver, de 221 adelante. Claro. Sí. Pero ahorita pedimos la opinión de los expertos en la etapa de investigación a ver qué han hecho en esos casos, ¿no? ¿Formas de inicio? Ajá. Artículo 221. El 221 no es, de los subsecuentes te habla de los delitos de querella.